Bien, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar solo preguntas. Vamos a ver para diferentes elementos qué preguntas podemos hacer cuando estamos atendiendo a alguna persona. A ver si no se cansan de tanta pregunta, porque va a ser solo preguntas el día de hoy. Déjenme. Entonces, ¿se recuerdan que hablábamos la semana pasada de cómo hacer preguntas? Y una persona va a responder en base a lo que yo pregunte. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, meta pregunta es una pregunta superior. Meta es algo arriba de. Y aquí vamos a ver algunas meta preguntas cuando la persona se siente acusada. Entonces vamos a ir viendo aquí en la parte de arriba el tema que queremos abordar, qué significa más o menos la acusación y qué preguntas podríamos estar haciendo. Por ejemplo, cuando la acusación es la idea que yo tengo con respecto a alguna causa, alguna influencia. ¿Qué factores influyen lo que hace que las cosas sucedan? Entonces yo le puedo preguntar a una persona, ¿qué te hace sentir de esta forma? ¿O qué te hace pensar de esta forma? No, las preguntas que les voy a colocar no es que vayan en ese orden. Aquí les doy una serie de preguntas para que ustedes las puedan ir adecuando a cuando van investigando algún tema. Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿necesariamente esto tiene que hacerte pensar o sentirte de esta forma? ¿Quién lo dice o quién te lo enseñó? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? Que esto sea así para ti. ¿Funciona siempre de esta forma? Por ejemplo, alguno de ustedes me dice, ¿saben que mañana va a haber manifestación y va a estar paralizada toda la República, verdad? ¿Sí sabían o no? Sí. Va, entonces, Sí. Ani, hazme un comentario con respecto a esto que va a suceder, pero hazme lo negativo o como tú quieras. Porque a lo mejor vas a ir a la huelga y ya te estoy diciendo que no vayas. No, o sea, del tráfico, va a haber retraso. No, 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 no. Háblame de la situación, no lo que va a pasar. De la situación, es algo que nos perjudica, que perjudica al país. Entonces yo te preguntaría, ¿qué te hace sentir de esa forma? Me hace sentir incómoda. Ujú. ¿Quién te lo enseñó? Es pues no, la misma situación, pues, incómoda en el sentido que si yo estoy, mañana tengo un viaje, ellos me lo arruinan. El factor tiempo, tengo que ver si salgo hoy con tal de ir a donde tengo que ir. ¿Y qué te hace sentir de esta forma? Me enoja. Te enoja. Y necesariamente tienes que enojarte por esa huelga. No, la verdad es que no me veré. Pues sí, pero también sí me enoja. Va, pero pensemos que tú eres ahorita una empresaria. Ok, Pensemos que ahora tú eres una líder sindical. es algo necesario para que nos escuche. Entonces, ¿qué te hace sentir de esa forma? No te estoy preguntando por qué vas a hacer la huelga Ajá, o por qué estás enojada, sino que te estoy preguntando para hacerte pensar, sí, para hacerte sentir. ¿Sí me explico? Lo sí, que les voy a enseñar, no. Les voy a dar formas de preguntar diferente. Porque si yo les pregunto, ¿qué piensa de la huelga? Ay, que es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque fíjese, entonces vienen y me ponen excusas. Pero si yo vengo y te pregunto, ¿funciona que te enojes con una huelga? Porque si yo le preguntara a una niñita de esas que salen a vender en las huelgas dulces, ellas felices, y por ellas, qué bueno que hicieran huelga todos los días. ¿Estamos? Veamos preguntas de apreciación. La apreciación son las ideas de apreciación o de valor que usamos como marco para otras ideas. ¿Qué aprecias acerca de esto? ¿Qué aprecias de ti en esta experiencia?
¿Qué podrías apreciar de esta emoción o experiencia? Si pudieras permanecer totalmente lleno de recursos y tener esta experiencia, ¿qué valor tendría para ti? ¿Qué tanta apreciación o qué tanto valor te gustaría tener con respecto a esto que te está pasando? Mire, van a operar a mi mamá. Estuardo, Sí, Yesenia. buenas noches. Perdón, es que yo quiero preguntar una cosita, hablando de preguntas, pero esto es algo, ¿cómo le explico? Es una pregunta que me hicieron realmente. Pregunta. Alguien me preguntaba, para ella, dice ella que es algo como extraño lo que estoy estudiando, con mis cursos extraños, según ella, ¿verdad? Entonces ella me dice que tiene la curiosidad que si una persona que fallece por un accidente o lo asesinan, ya era su hora de morir. ¿Qué le contesta uno a una persona cuando le contesta eso? ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que era su hora de No, no, no. morir. Esa es la pregunta que le vas a hacer. Digamos, hazme la pregunta y entonces yo te pregunto, ¿qué piensas al respecto? Yesenia. Ah, es como una contrapregunta. Exactamente. Ah, muy bien. Es que yo, justamente eso, sí me puso a pensar porque no supe qué decirle yo. O sea, lo que yo pienso es eso, ¿verdad? Que ya era su momento, pero lo que yo no sabía es que se hace una contrapregunta. Sí, una contrapregunta o le puedes preguntar. ¿Por qué me preguntas esto? Es que Ajá. fíjese, bueno, digamos, sí, ¿por qué me preguntas esto? Es que fíjese que se murió a una mi tía que la atropelló un carro y yo pienso que se murió. ¿Y qué aprecias de esta situación? Ah, muy bien. Bueno, no cabe duda que estoy aprendiendo, ¿verdad? Que de eso se trata de aprender Eso, como me decía mi mamá, el día que dejes de aprender es porque estás robando oxígeno. Todos los días aprendemos algo nuevo. claro, de eso se trata, yo estoy totalmente de acuerdo. Me encanta que uno se prepare todos los días de la vida. Todos los días. Somos útiles desde... Abramos los ojos con ganas de aprender cada día. Exactamente. Porque Ay, cuando la gente sí. dice, yo ya lo aprendí. Ahorita hace poco estaba en una reunión. Estábamos haciendo un pensum de una clase de la universidad. Y las dos Ujú, personas con las que voy a dar clases han dado esa clase por los siglos de los siglos. Y el tema ya es obsoleto. Tiene que ujú. estar, es que lo que pasa es que tiene que ser así por esto y esto y esto y esto. Pero no lo lograba sacar. Entonces vengo y les digo yo, ¿qué pasaría si algún alumno que pueda saber más que ustedes porque trabaje en ese puesto, les preguntaran sobre este tema y ustedes no lo tienen incluido dentro de su pensum? Y me contesta una de ellas, le diría que eso no es parte de la clase. Entonces le contesté, ¿y cómo quedaría tu autoridad educativa ante ese muchacho? Cuando y vio que yo tampoco iba a ceder, entonces ya empezaron a escuchar. Pero muchas veces necesitamos lanzar esas preguntas, si quieren, patadas a la espinilla, para Ujú, que la persona reaccione. Esas mm, son las preguntas poderosas. ok, muy bien. Sí, sí, me pareció interesante preguntarle porque pues estamos hablando justamente de ese tema, ¿verdad? Ajá. Muy Entonces, bien, muchas te gracias. pregunta, es que tú que estás estudiando ese tema tan raro, ¿qué piensas? Ajá, sí, así Ok, me dijo, ese fue el comentario, uno de sus cursos tan extraños que estudias, me dijo. ¿tú qué piensas? Entonces tú les podrías preguntar, bueno, y desde tu normalidad, ¿tú qué crees? Ujú, claro, Siempre usando muy bien. amortiguadores, ¿verdad? Para no lastimar a la persona. Sigamos viendo Sí, preguntas. Por exacto, favor, sí, sí. todas las dudas, Muy preguntas bien, que gracias. tengan, pregunten. Creencias. Las creencias son las ideas que afirmamos, validamos y confirmamos. Y entonces le dices a esta persona, ¿y qué crees con respecto a eso que me estás preguntando? Pues yo creo que sí. ¿Qué tanto valoras esa creencia? Pues la verdad es que no me he puesto a pensar. ¿Qué creencias tienes con respecto a lo que estás creyendo?
¿De qué manera o cómo confirmas esta creencia? ¿Qué tan fuerte es esta confirmación? ¿O qué otras convicciones tienes en relación a X? Mire, es que fíjese que se murió porque le tocaba. ¿Qué tanto valoras esa creencia? Ay, pues solo lo dije. ¿Te dice algo esta creencia? ¿Te dice algo esto que acabas de decir? Porque lo que estoy haciendo es devolver y devolver, porque yo tengo que conocer, estoy indagando a mi acompañante. Para los psicólogos, miren, estas preguntas son fabulosas para analizar y sacarlos de su encuadre, sacarlos de su esquema. Y a veces, ¿quiénes de ustedes son muy visuales? Tienen que estar viendo todo. María Teresa, eres visual. Por ejemplo, yo con María Teresa le diría, cierra los ojos y contéstame la pregunta. Y ahí la desarmé. Alguien que es de movimiento, el que se mueve mucho es kinestésico. Entonces le digo, mira, cierra los brazos o sin mover los brazos, contéstame la pregunta. Entonces los estoy limitando en algún lado, los estoy generándole, cambiándole su corporalidad para que lancen lo que quieren sacar. ¿Sí? Averigüemos cultura, ideas que tenemos en relación con nuestra identidad cultural, nuestra definición de realidad, nuestras ideas culturales. ¿Es eso parte de tu herencia cultural? ¿En qué contexto cultural aprendiste esto? ¿Qué piensas con respecto a estos valores y creencias culturales? ¿Qué tan buen servicio te dan a ti esas ideas que tienes? Si tú fueras a formar o a elaborar un nuevo legado cultural, ¿cuál sería? Shirley, ¿andas por ahí? Shirley, mi amiga costarricense. Hola. Hola. ¿Estás malita? Ah, ¿Malita en la garganta? No. no, es que yo no sé por qué se me va mucho la voz cuando no estoy muy bien. Ay, por algo te llamé. Mire, eso se llaman causalidades, no casualidades. A ver, te pregunto, ¿tú eres creyente? ¿Tienes alguna religión o alguna formación religiosa? Sí, ¿Puedo saber cuál es? sí, yo soy budista. Budista. Como eres budista, ¿qué piensas de la fiesta de la Virgen de los Ángeles que celebran ayer en Costa Rica, que es gran feriado? ¿Qué pienso como yo o como Como la tú, o gente? sea, tú, Shirley, budista, tiene que dar una conferencia ahorita sobre la fiesta de los Ángeles de Cartago. Bueno, yo creo que es una cuestión de respetar diferentes credos. Cada quien va a su romería, yo voy a la mía, cada quien va a la que se sienta mejor. Creo que es libertad de culto, es Ya, excelente. ¿Y por qué te preguntaba esto? Porque se me vino ahorita, porque ayer me escribieron unos amigos ticos y los felicité por lo de la fiesta. Entonces, una pregunta de verdad. ¿Y qué piensas con respecto a estos valores o creencias culturales para respetar a la gente? Imaginémonos todos los que estamos acá que tenemos que atender a Shirley, que es budista. Tenemos que conocer del budismo. Pensemos de que quien Yesenia es Hari Krishna. Tenemos que conocer de Hari Krishna. Pensemos que por aquí hay un católico de aquellos conservadores al estilo del Opus Dei. Tenemos que creer eso. Pensemos que tenemos a alguien muy liberal. Pensemos a alguien que no tiene religiosidad. O pensemos, por ejemplo, en un panameño que vive en Costa Rica. Su cultura es Panamá, pero vive en Costa Rica. Son culturas diferentes. Entonces tenemos que preguntar para poder conocer. Si estamos investigando a la gente. Decisiones. Las ideas que separamos y contamos de otras ideas. O las elecciones de tal manera que las decidimos sí a unas y no a otras. Entonces, ¿qué decisiones
regulan o organizan esta actividad? O en este momento que estás viviendo, ¿qué decisiones regulan tu momento? Pues mi decisión está, ta. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo en términos de decisión y elección? Me aparece por aquí Ariana. Si Ariana tuvieras que contestar ahorita que te estamos hablando, ¿qué se te vino a tu mente que tienes que decidir? Entonces, ven, estoy haciéndoles preguntas, sacándolos de su contexto. Los estoy sacando de su zona cómoda, de su zona de confort, para preguntar. ¿Vamos bien? Perdón, licenciado, es que no tengo bien la señal de internet, no le escuché lo que dijo, se trabó. Ah, es que la puse de ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo que le puse es, digamos que estoy contigo trabajando y de repente es que quiero decidir tal cosa o estoy mal. ¿Tú dónde vives? En San Marcos, Guatemala. Estoy mal en San Marcos y me voy a atravesar el charco, te iba a decir, el río de Tapachula para irte a México. A ver, ¿qué decisiones se están regulando? En lugar de preguntarte por qué te vas a ir, te estoy preguntando, ¿qué te estás diciendo a ti mismo de trasladarte de San Marcos a Tapachula? Es una pregunta más profunda. ¿Sí me explico? Ajá. Quizás una forma de huir. Una forma de huir, pero ¿por qué te estás siguiendo? Porque me voy huyendo. Ah, una forma de huir. A ver, ¿qué forma de elección estás haciendo para huir? Quizás sería algo precipitado. Algo precipitado. ¿Qué decisiones organizan tu vida cuando tomas precipitaciones? No sé, quizás alguna emoción no tan agradable. Alguna emoción. Me vengo a acusar porque le echó la culpa a una emoción. ¿Qué te hace sentir de esa forma, Ariana? ¿Ven entonces cómo yo estoy utilizando preguntas? Y lo que estoy haciendo es haciéndola pensar y pensar. Para que si se va a Tapachula, mejor que se vaya más lejos, o que se venga a Guatemala, o que se quede en San Marcos. Pero que sea una decisión pensada. ¿Sí me explico cómo estoy haciendo el ejercicio, la dinámica? Sí. Veamos otro tipo de preguntas. Para ver qué tanto entiende o conoce la persona su mundo. ¿Qué entiendes de esto? ¿Qué conocimiento estás utilizando que te lleva a entenderlo de esta manera? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué clase de conocimiento es? Por ejemplo, le dicen a la persona, tiene cáncer. Entonces yo vengo y le pregunto a la persona, ¿qué conocimiento o qué sabes del cáncer? ¿Qué clase de conocimiento tienes con respecto al cáncer? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Para ir profundizando. Preguntas de expectativa o anticipación. Las ideas que tenemos y las que nos anticipamos con respecto a lo que va a suceder. ¿Y qué estás esperando para irte entonces, Ariana? Sigamos inventando la plática. Quizás que haya una oportunidad. ¿Cuál es la naturaleza de esa oportunidad? Que tenga como que la oferta de algún viaje o la oportunidad de algún viaje. ¿Y crees que va a existir esa oportunidad? Ven, No. yo sé, te estoy poniendo nerviosa. No es nuestro objetivo poner nerviosa a la gente, pero lo que estoy haciendo es ponerte a pensar en algo que no has pensado. Entonces, por ejemplo, es que fíjese que yo me voy a morir. ¿Dónde aprendiste eso? No le van a preguntar, ¿y qué estás esperando para morirte? ¿Ah?
Pero ¿dónde aprendí? Mira, ¿y qué tan legítimo es eso de que te va? Bueno, sí, todos nos vamos a morir. Pero, ¿qué puedes hacer mientras esperas la muerte? Preguntas diferentes, expectativas, anticipación. Generalizaciones, ideas que tenemos de otras ideas. Bueno, mira, ¿y qué piensas de? ¿Qué sientes con respecto a esta idea? ¿Qué viene a tu mente cuando surge ese pensamiento que me estás comentando? ¿Qué conclusiones tienes con respecto a esto? ¿Qué generalizaciones has hecho a partir de esta experiencia? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿O están confundidos? Díganme, por favor, cómo vamos con las preguntas. Yo estoy un poco confundida porque me imagino que estas son las preguntas que le hacemos a una persona que le estamos dando un acompañamiento tanatológico. Sí. Pero no tienen que ser literal, así tal cual No, están. no, Pues eso las es solo ideas, una idea. Por ejemplo, Janet, pensemos, ¿tú tienes hijos? ¿sí? Adolescentes, jóvenes, No, es una nena pequeña, ¿de cuántos años? de 1 año, 4 meses. Ah, no, todavía no toma decisiones. Pero pensemos que tienes una niña de 16 años y a ella se le ocurrió que como todas sus amiguitas van a fiesta, se fue a una fiesta y no te avisó a ti. Entonces, cuando llega a tu casa, pensemos que quieres investigar acusaciones. A ver, hija, ¿qué te hace sentir de esta forma que te fuiste a una fiesta sin pedir permiso? Es que todas mis amigas no piden permiso. ¿Y qué piensas al respecto? ¿Y qué sientes con respecto a esa idea de que tus amigas no piden permiso, entonces tú puedes hacer también lo que quieres? Pones el castigo. ¿Qué viene a tu mente a raíz del castigo que tuviste? En lugar de decir, a ver, ¿con quién te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Porque la respuesta te la llevan clara. Claro. Entonces son preguntas de profundización. ¿Sí estamos? Digamos que es como confrontar un poco a la persona respecto a lo que está pensando, a lo que está sintiendo. Ok. Sí. Por ejemplo, es que fíjese que yo no sé por qué se suicidó. ¿Qué sientes con respecto a esta idea que me estás diciendo del suicidio de ese tu amigo? Ya. ¿Qué conclusiones sacas del suicidio? A partir de esta experiencia que estás viviendo. Porque no es lo mismo que yo haya leído 40 libros de suicidio a ver a alguien que se ha suicidado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Vámonos Gracias. ahora a historias, memorias, referencias que tenemos. Nuestro memoria. ¿Te recuerda esto algo? ¿Esto que estás viviendo te recuerda algo? ¿Qué viene a tu mente cuando te entregas a estos pensamientos y emociones? ¿Qué ejemplos previos o experiencias has tenido que se relacionen con esto? ¿Qué papel juega tu historia personal en esto? Entonces ahí los estoy llevando al pasado. Analicemos la identidad de la persona, su autodefinición, la idea que yo construyo acerca de mí mismo, las ideas que utilizo para definirme. Entonces, ¿quién fue la que me preguntó de lo de la muerte? Ah, no, ahí no la podría preguntar porque sería muy duro. ¿Y esto definiría tu autodefinición o afecta tu autodefinición o tu identidad? Eduardo, Sí, aquí entraría una persona que piensa que a los 45 años ya está, ya él dice que ya se siente viejo, así lo dice de esa manera. sí. Entraría dentro de esto que estamos hablando en este momento.
Entonces, él se siente viejo. Y entonces, Ajá. ¿tú te sientes viejo? ¿Y yo qué le podría decir a él cuando él dice eso? Por eso ahí va la pregunta. Tú me la Ajá, preguntaste. Digamos, ajá, ajá, tú me dices que a tu edad ya te sientes vieja. Entonces yo te ujú, pregunto, Yesenia, ¿y tú te sientes vieja? ujú. Ujú. Yo, ¿Es sí o es no? no, es No, que no estoy, a ver, no, no hagamos el estoy entendiendo. análisis. No, no, sí, no estoy entendiendo. Por ejemplo, si usted Ahorita me tú eres, pregunta, ahorita tú eres a quien estoy acompañando y me preguntaste. Es que mire, yo no sé qué hacer porque yo, ¿cuántos años tienes, Yesenia? A las damas no se les pregunta, pero yo tengo 45, pero exactamente. va, entonces me dice, pero yo me siento vieja porque a los 45 yo ya estoy viejo. Entonces yo te pregunto, Yesenia, ¿y tú te sientes vieja? No, Ajá. para ¿Y dónde? nada, yo me siento en la flor de la vida. Ah, Excelente. ¿Y dónde aprendiste que después de los 45 uno ya es viejo? y yo se lo digo a esta persona, él es mi cuñado, y yo le digo, ¿de dónde sacas tú que uno a los 45 está? Ay, es que de verdad que Pero todos ahí lo los estás achaques. regañando. ¿De Es que eso es dónde por eso sacas pregunto, porque tú? yo no sé cómo Por eso, manejar la situación. cabal, pero ahí lo estás regañando. ¿De dónde sacas tú? Le estás metiendo tu idea, le estás imponiendo tu autoridad. Mejor yo le Muy bien. preguntaría, a ver, cuñado, ¿y dónde aprendiste eso? Ajá, ok, muy bien. Mira, ¿en qué libro? Dice, porque que yo sé, y hasta ahí puedes decir suavemente, que yo sepa tercera edad, arriba de los 60 años. Me Ujú, faltan ujú, 15 todavía. ujú. Ah, muy bien. Porque ahí, ¿quién te lo enseñó también? Porque, por Ujú. ejemplo, hay gente que dice, yo ya no busco trabajo porque después de los 40 ya no contratan a nadie. Ajá, yo también he escuchado personas decir eso. Sí, entonces también esa es una creencia que te mata. Ujú, Yo les digo, cuando alguien me decía, mira vos y ahora, no, trabajemos. Yo tengo 62 años, ujú. Está joven. patojo, estoy en la Ajá, flor de la juventud. sí, muy Y bien. este año me ofrecieron un trabajo. Y todos vos, pero ¿para qué te vas a meter otra vez a trabajar en relación de dependencia? Porque me gusta. Y Ujú, miren, y estoy trabajando a los 62 años que encontré trabajo. Yo conocí a un señor, no puedo pronunciar el apellido porque era un apellido como checoslovaco. Él le ofrecieron trabajo a los 80 años. Es que eso es suerte, va a decir alguien. ¿Quién te enseñó que la edad tiene que ver con la suerte? Es como reargumentar para que la persona piense de otra forma. ujú. Mira, cuñado, te estás identificando con esa idea de que sos viejo. La pregunta tercera que está aquí, ¿te estás identificando con esta idea? Ujú. ¿Sí? A ver, camina. Mira, ya estás arrastrando los pies. Porque los viejitos arrastran los pies, pero yo te veo bien pollón. Ahora, pero si ves que arrastran los pies, no le vas a preguntar eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque creo que tiene problemas de, ay, no sé, lumbares o no sé qué vaina me dijo el otro día. Ah, bueno, pero también ahí, por ejemplo, la vejez física empieza a los 65 años, digo yo. Cuando llega a los 65, va a decir que a los 70. Ujú, Pero está también la enfermedad, no, la enfermedad, digamos, la vejez por enfermedad. Hay gente que a los 40 años se ve más deteriorado porque tuvo un cáncer, porque tiene lupus. Entonces ahí sí es entendible que una persona de 40 o de 30 años se sienta vieja, porque se ujú, siente acabado, corporal, emocionalmente, pero por una enfermedad. ujú. ¿Sí? Ok, muy bien. Veamos Gracias. para investigar intenciones, deseos, estrategias. Identifiquemos las ideas que la persona tiene acerca de sus motivos, intenciones, deseos. Mira, ¿y cuál es tu propósito en esto? Mira, ¿será que cuando le toca a uno morirse es porque le tocaba? ¿Cuál es tu propósito en esto? Por no preguntarle, ¿cuál es tu intención? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es tu meta de vida? Ah, pues mi meta de vida, ahorita que murió tu tío y vivías con tu tío, sacar ese dolor que tengo. Y cuando obtengas haber sacado ese dolor, estoy en la pregunta número 3, tal y como me lo estás diciendo,
¿qué más importante va a venir a tu vida? ¿Cuál es tu estrategia para que esto suceda? Entonces, ven, le estoy mandando preguntas para hacer hablar a la persona. Metas. Las ideas que tenemos con respecto a lo que queremos. ¿Y cómo quieres que esto termine? ¿Y qué consecuencias aspiras que se desprendan de esto que estás viviendo? A ver, ¿y cuál es la meta de esa meta que quieres? Permisos. Ideas que nos vamos a permitir y que nos abren probabilidades. Es que, mire, como estoy de duelo, voy a andar de negro durante un año. ¿Tienes permiso para ponerte otro color? ¿Quién te enseñó que tienes que andar de negro? ¿O quién te quitó el permiso para usar otros colores? ¿Qué sucede cuando te das permiso para experimentar esto? Esas prohibiciones que has aprendido te dan un buen servicio a ti como persona. En el momento que te estás dando permiso para experimentar eso, ¿qué sucede? A veces tenemos que romper con muchos esquemas y darnos permisos. Entonces, ayudar a la persona para que racionalice sus permisos y así se pueda dar el permiso. ¿Alguna pregunta? Presupuestos, implicaciones, ideas que tenemos como marcos de referencia más altos que reflejan los entendimientos que tenemos. Mira que está implícito en esta frase que a los 45 años ya eres viejo. ¿Qué tanto te hace sentido eso? Ah, pues yo tengo 45. ¿Te sientes viejo? Entonces, ven, estoy usando preguntas y puedo llevar a otras. ¿Qué estás asumiendo que te lleve a pensar de esta forma? Yo no me divorcio porque una mujer divorciada la ven como una mujer fácil. ¿Qué estás asumiendo en este tema? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Te diste cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te consideras una mujer fácil? Porque están implícitos en el lenguaje. Seguimos pensando. Realizaciones. Ideas que desarrollamos como nuevos entendimientos. Bueno, aprendiste algo nuevo. ¿Qué sientes cuando? Ahora que caes en la cuenta de esto. Cuando te das cuenta de esto, ¿qué piensas? Ahora que ya sabes esto, ¿qué quieres hacer? Ahora que ya estás consciente de esto, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Atormentadas o cómo van? Estuardo, Sandra de Leal, buenas noches. Hola, Sandra. Una pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que nosotros vayamos a hacer un acompañamiento con una persona que esté ya con una enfermedad terminal? Todas estas preguntas, ¿a quién se las haríamos en este caso? ¿Algún hijo? ¿Alguna persona que esté acompañando a la persona enferma? Porque Pregunto, ¿la persona está consciente y habla ajá, o ya está inconsciente? no, digamos, en el caso de mi esposo, cuando él estaba ya en su periodo de su enfermedad, él no tenía ganas, él estaba consciente, con nosotros hablaba, pero con las demás personas él se cerró, entonces no quería hablar. Él platicaba muy abiertamente con nosotros, sabía que estábamos ahí, que lo estábamos acompañando, pero se dio el caso, por ejemplo, vino un sacerdote a verlo y entró con él tal vez unos 2 días antes de esto y le dijo, le quiero dar los santos óleos y quiero que se confiese. Y mi esposo le respondió, yo no tengo pecado. Punto. Eso fue todo lo que le dijo, y el sacerdote hasta se sonrió, pero
sale a que si una persona está reacia y puede estar consciente, está reacia a querer hablar, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, aquí hay preguntas para la familia y hay preguntas para esa persona. Ah, ok. Entonces yo vengo, ¿cómo se llamaba tu esposo? Mario Augusto. Entonces yo me acerco con Mario y le digo, Mario, ¿quieres platicar de algo? No. No, 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 no. ¿Ah? Entonces, Mario, no, conmigo no vas a platicar. ¿Tienes algún tema pendiente que platicar con Sandra? Sí. Los voy a dejar solo y platique. Entonces yo llego contigo, Sandra. Mario quiere platicar de algunas cosas contigo. Entonces ya tú te llegues, entonces algunas preguntas, ¿vale? Tú vas a llegar, como él te habla a ti. Mario, ¿cómo te sientes? ¿No ves cómo me siento? ¿Ves que me estoy muriendo? Porque puede que saquen agresividad. Mario, yo sé que sí, que estás así. ¿Qué puedo hacer por ti? Y a lo mejor lo que él quiere es comer algo. Mira, quiero que me hagas fiambre. Se me vino a la mente fiambre porque hoy vi un anuncio. Come fiambre en agosto, 2 meses antes o 3 meses. Ay, digo, ¿qué? No. Fiambre es por octubre y noviembre. Pero te digo, a lo mejor eso quería. Yeah. Entonces, hay preguntas, pero si, por ejemplo, a mí me ha tocado estar con personas que le tienen miedo a la muerte y necesitan hablar. Entonces, alguien tenía culpas. Vamos a ir viendo una serie de preguntas de culpas. Alguien que tenía tristeza. Una persona. ¿Cómo te sientes triste? ¿Por qué te sientes triste? Excusa, porque me estoy muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué te provoca la tristeza? Pregunta completamente diferente. Es que la tristeza me provoca porque me van a olvidar. ¿Dónde aprendiste que te van a olvidar? No, si yo ya sé. A uno a los 9 días ya no lo llegan a ver, lo olvidan. ¿Dónde lo has visto? Lo he visto en mi familia. Vienen creencias. ¿Qué quisieras? ¿Cuál sería tu nuevo legado? ¿Qué les quieres pedir a tu familia para que no te olviden? Es que no me van a escuchar. ¿Quieres que lo intentemos? Sí. ¿Con quién quieres hablar primero? Con mi esposa, con mi esposo. Ven, Sandra, ¿verdad? Mira, Mario dice que está triste porque lo van a olvidar cuando él ya muera. ¿Cómo es crees que? Y entonces ya, y hasta se ponen a pelear ustedes dos, ¿verdad? Entonces, en la plática ahí, le digo, Sandra, ¿qué puedes hacer para que Mario se sienta tranquilo de que no lo vas a olvidar? No va a decir que lo vas a olvidar tan fácilmente porque ahí ya metí yo veneno, ¿verdad? Sino Sí. manejar esas pláticas. ¿Sí me explico? Sí. A Gracias. veces me voy con la familia. A veces tengo que hablar con un niño. Reglas. Esta es muy poderosa, estas preguntas. Miren, ideas que usamos para colocar reglas en los juegos que jugamos en nuestra vida. ¿Quién lo dice? ¿Qué te produce esta demanda? ¿Quién o cuál es la autoridad que está por encima de esta experiencia y demanda esto? ¿Supieron la muerte de este muchacho Alcázar? Sí, Él es nieto de mi compañero del colegio. de los dueños de RCN, creo que es, De ¿verdad? RCN, sí, de Sergio. Ujú, de Sergio. Ujú. Entonces, hicimos el comentario en ¿cómo se llama? En el chat de los de la promoción del colegio. Muchachos, lo que tenemos que hacer es ir a buscar a aquel y llevarle flores y todo esto y nadie tocar el tema, alguien muy autoritario. Y empezaron la discusión. Le digo, miren muchachos, ¿de dónde están pensando que van a hacer eso? ¿Quién les enseñó a ustedes ahorita a ser jefes, líderes, dueños, mandamases de cada uno de nosotros? Porque ya estaban armando su complot de qué hacer y se quedaron tranquilos, ¿no? Y les puedo asegurar que ninguno de ellos fue. Yo no podía ir, estaba
tenía un montón de cosas que hacer y no he hablado con Sergio. Solo le mandé un mensaje. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los deberías? A veces vienen y le dicen a uno, Vilma, no es momento de que estés llorando. O, Vilma, ¿por qué no llora? Es que no debo llorar. ¿Quién lo dice? Es que yo tengo que ser la fuerte porque hay alguien que tiene que ser fuerte en la casa. ¿Y quién decidió por ti hacerla fuerte? Porque a veces tomamos decisiones de otras personas. Entonces aquí es importante que vayamos, aquí lo que estamos es como profundizando para que la gente vaya pensando en sus respuestas. Sentimientos, los juicios emocionales que tengo sobre una idea. ¿Qué sientes con respecto a esto? ¿Qué emociones? Después vamos a ver preguntas de emociones. ¿Qué emociones asocias con esta idea o con esta experiencia? Esta emoción que estás usando como marco de referencia, ¿te da recursos como persona? ¿Es esta emoción un mapa que le da calidad a tu vida? ¿Por qué la persona está triste? ¿Por qué está enojada? Es que estoy enojada porque este gobierno o este país ya no se puede. ¿Te da calidad de vida el que estés enojado por esto? Eso lo vas a hablar más adelante. Ahorita, en el momento del duelo, déjalos que griten, que pataleen y todo lo demás. Significados. Las ideas que sostenemos en nuestra mente. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué otra cosa significa esto para ti? ¿Qué tanto significado tiene esto para ti? ¿Cómo llegó a significar esto en tu vida? ¿Qué tanto te es útil o qué tanto te ayuda este significado? ¿O qué tanto te perjudica este significado? El significado de vida. Hay personas que cuando tienen una desgracia, dicen, a lo mejor me libré de otra cosa peor y me podía pasar. Entonces vienen y dicen que esa desgracia tiene un significado positivo porque lo salvó de otro significado más adelante. Y hay personas que tienen un significado negativo. Valores, importancias. ¿Cómo valoramos las ideas? ¿Cómo las tratamos? ¿Qué tan importante es esto para ti? ¿Qué crees acerca de este valor? ¿Por qué es importante o valioso para ti esto? Cuando obtienes esto que estás obteniendo, ¿qué es aún más importante que lo que ya obtuviste? Entonces ahí estamos viendo valores importantes. Preguntas cuando la gente no quiere hablar. Diseñemos conversaciones. A ver, con un color representativo, ¿qué es para ti pedir? Me voy a salir de estas preguntas para preguntarles. ¿A quién de ustedes les cuesta pedir? Sandra, ¿te cuesta pedir? A mí, sí. A ver. A mí también. A mí también. Va, todas las que les cuesta pedir, díganme, ¿cuál es su color, el color que menos les gusta? A mí el rosado. El rosado. A mí es rosado. Rosado. Negro. Negro. Las dos rosadas y la negra, de color, con un color representativo que es para ti pedir, y alguien me puede decir rosado o negro. Y yo no puedo salir, negro, pues si tan elegante que es el negro. El rosado tan fresco que es. Fíjense, el ponerle elegante o fresco, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde lo aprendiste? Pero generalmente, si a mí me cuesta pedir, y yo le voy a poner un color representativo, al pedir le voy a poner un color que no me guste. ¿A quién se le facilita pedir? ¿Quién es pidón o pidona, así por naturaleza? Yo pido. Alberto, sos pidón. Sí. ¿Qué color te gusta? Me gusta el azul.
El azul. ¿Podrías representar el pedir con el azul? Creo que sí. Aquí ya influencié en la pregunta, pero si yo no le hubiera preguntado, a ver, ¿con qué color representativo podrían pedir? A ver, Shaila, ¿qué color le pondrías al pedir? El color amarillo. Amarillo. ¿Y el amarillo te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Sí te gusta. Pero imagínate que me hubiera dicho celeste. Y ella ahorita está vestida de celeste. Yo sé que no me va a pedir nada porque, no. Si no le gusta, no, perdón, ahorita le gusta el celeste. Pero si ella viene y me dice a mí el color que no me gusta es celeste, no le gusta el celeste y está de celeste, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Vamos a sacar conversación. Ah, mira, y no te gusta el celeste y tan bonito que te queda tu celeste. Y me va a decir, no es celeste, es azul pavo. Va, pues, azul pavo. A ver, ¿qué recursos activas al hacer peticiones? ¿Cómo piden las cosas? ¿Con qué tienen que ver lo que tú ofreces, las ofertas? Hay gente que le cuesta pedir y hay gente que le cuesta ofrecerse. Hay gente que se le facilita pedir y hay gente que se le facilita ofrecerse. A ver, esto que me acabas de decir, ¿de qué otra forma me lo podrías decir? A ver, ¿qué conversaciones tienes pendiente para lograr tus objetivos? ¿Con quién específicamente? ¿Qué les vas a pedir? ¿Qué vas a ofrecer y a qué te comprometes? Les cuento el primer caso tanatológico que yo tuve hace como 44 años. O más. Fue como en el 80 y... Ah, no, como menos. Fue como en el 82. O sea, 40 años caballo. Una señora tenía cáncer. Cáncer, primero cáncer de mamas. Le quitaron sus... No, perdón. Cáncer de matriz. Y estaba embarazada. Y el doctor le dijo, lo más probable es de que va a perder el niño. Y ella dijo, no, yo quiero... Si pierdo al niño, pues lo pierdo en el momento, pero yo no voy a someterme a algo. Y entonces el doctor dijo, bueno, cuando tenga el bebé le quito la matriz. Y le quito útero y todo. Y el niño salió normal. Obviamente por las complicaciones cesárea y todo. La trataron, pasó en remisión 6, 7 años, ya no tenía cáncer y entonces ella decide adoptar una niña. Los papás no querían que adoptara a la niña, el esposo tampoco, pero la adoptan. Y como a los 6 meses de haber adoptado a la niña le viene cáncer a ella, cáncer mamario, de una vez con problemas en el sistema linfático y con metástasis en la médula espinal. Y ella no podía hablar. Y entonces cuando yo llego a hablar le pregunto, mira, ¿qué conversaciones tienes pendientes para lograr tus objetivos? Es que lo que pasa es que mi marido anda con otras, a mí ya no me toca, mis papás no quieren a la niña, a esa niña la estoy condenando a ser doblemente huérfana, porque ya se le habían muerto sus papás y por eso estaba en un hospicio. Bueno, entonces, mira, vamos a desarrollar conversaciones. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Y qué te vas a comprometer con la niña? Con el niño que era, porque la niña tenía como 4 años cuando la adoptó. El niño tenía 7 años. Con tus papás. ¿Quién va a cuidar a la niña? Mi hermano, dijo. Bueno, con tu hermano. Y la conversación más difícil con el esposo.
y preparamos esa conversación. Mi acompañamiento tanatológico fue diseñar la conversación con toda su familia. Y al finalizar, ella habló en 3 días, hicimos ese trabajo. Los doctores decían que tenía más de 1 año, que ellos no entendían por qué ella se mantenía viva después de 1 año. En 3 días que hicimos la conversación, la última plática fue con el esposo. 15 minutos después falleció. Diseñar una conversación. Y esa a veces cuesta. Preguntas de estado neurolingüístico. Neurolingüístico tiene que ver con los nervios y el lenguaje, el cerebro y el lenguaje, donde viene la famosa programación neurolingüística, que es lo que te enseña tu cultura. A ver, ¿qué entiendes de tu forma de sentir en este momento? ¿En qué contexto cultural aprendiste esto? ¿Qué estado necesitas para dar lo mejor de ti? ¿O en quién te tienes que convertir? ¿Cómo puedes activar esos estados que consideras sanos? ¿O cómo puedes desactivar esos estados que consideras patológicos? ¿Cómo te vas a dar cuenta en qué estado estás? ¿Viste lo que acabas de decir? ¿Cómo te oyes diciendo eso? Mira, nos vamos a reunir en 1 semana y después de esta semana quiero que me digas cómo te verás al haber logrado esta meta que te estás poniendo. ¿De qué ánimo te sientes por lo general cuando estás trabajando con tu equipo? ¿Qué estado recurrente has observado en este asunto? Entonces, miren, nuevamente preguntas para estar reflexionando. ¿En qué estado de ánimo regularmente te encuentras? ¿De qué te sirve sentirte así? ¿Cómo te ves haciendo este estado que tienes? ¿Cómo te sientes haciendo eso? ¿Alguna pregunta? De todas las Buenas preguntas. noches, yo tengo una consulta. Cuéntame, María Teresa. Acabo de conocer a una chica de 13 años. Es hija única de matrimonio, el papá tiene 69 y acaba de ser ingresado al hospital porque tiene cáncer en el estómago, pero se acaba de correr a los pulmones. Solo Ella perdón. evita, ¿Quién tiene cáncer, el papá o la niña? el papá, Ah, bueno. pero la niña evita hablar con el papá porque el papá ha sido un poco agresivo en la relación con ella. Ella me indica ahora que tiene que ser fuerte por la mamá, porque ve a la mamá bastante afectada. Entonces, acá, cuando yo trato de hablar con ella de él, ella me cambia de conversación. Ella no quiere contestar. Entonces, yo podría, digamos, como que ayudarla a preparar una conversación con él. Pero ¿y si él responde agresivo? Que es a lo que ella le teme. Entonces metamos a estados neurolingüísticos. Pongámosle Ana María a la niña. Ujú. Ana María, ¿te has dado cuenta de cómo te comportas cuando hablas de tu papá? ¿Cuál es el estado que estás viviendo? Es que yo no lo quiero a él porque no sé cuánto, ta. No lo quieres. ¿Qué sientes por él entonces? No le vas a preguntar por qué no lo quieres. A no ser que quieras justificarlo. Quien con él la justifica. Es que no lo quiero porque yo tengo solo 13 años y ya me voy a quedar hueva. Entonces, no es que no lo quiera a él. Ella lo que no quiere es su momento. Ujú. Entonces, a ver. Ana María, dijimos que se llamaba. Ana María. Sí. ¿Y te gustaría platicar con tu papá? No. ¿Crees que en el futuro te va a hacer falta? Sí. ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? En su momento se dará. Mira, mi recomendación, aprovechalo ahorita que está vivo. Ujú. Es que me pongo triste. ¿Cómo te gustaría ponerte? Feliz. A ver, entonces diseñemos la conversación. ¿Qué le gustaba a tu papá? A él le gustaba que habláramos de los picapiedras. Los picapiedras no lo conocen muchos de ustedes porque son muy patojos. De los Simpsons, pues. Entonces preparemos una plática de los Simpsons, ¿eh? ¿Y qué te parece de que le digas, papá, como vamos a hablar de los Simpsons, tú vas a ser Homero? Y yo voy a ser, no sé cómo se llama la esposa del Homero, porque ahorita se me olvidó.
Muy bien. Entonces, diseñaste una conversación. Muy bien. Ahora, si ella no quiere, obviamente no. Pero entonces, pero sí le puedes preguntar a la mamá. Ujú. ¿Cuántos años tiene la mamá? Tiene 46. 46. Papá y el papá Entonces, 69. entonces, señora, ¿cómo ve a Ana María en la casa? Tranquila. Pero no quiere ir al hospital. No, si es que está hospitalizada. ¿Qué piensa usted? Es que lo que pasa es que mi esposo era demasiado rígido con ella. ¿Y por qué no platica con su hija? Entonces entras con una plática. Solo perdón antes de que se me olvide. Cuando tú me empezaste a hablar de que la hija de 13 y el de 69 que tiene cáncer, como para mí fue confuso, siempre tenemos que preguntar, mira, ¿quién fue? Algo que yo no entiendo es preguntar para que me aclare. Porque si yo supongo que es la niña la que tiene cáncer, sin aclararlo, entonces me voy por una conversación completamente diferente. Entonces tengo que indagar primero. Muy bien. ¿Hace cuánto tiene cáncer el señor? Ujú. Hace un ¿Será año. que hace un año? ¿Será que es primera hija de ese matrimonio o hay otros hijos? Es única hija de ese matrimonio. Y al Pero él parecer, tiene más hijos. pues no, me han dicho que no. Mamá y hija han dicho que no. Ah, bueno, entonces, Ujú. pero te digo, porque podría ser, te lo decía, porque si ella tiene 13 años, la tuvo de 50 y pico de años. Ujú. ¿Él estuvo casado antes? No. Ya, entonces, pero son de las cosas que es importante saberlo, Ujú. porque puede ser de que él haya estado casado antes o todas las suposiciones. Puede ser que se haya muerto una hija anterior. Entonces Ujú. hay que sacar todas las preguntas que necesites saber para poder confrontar la situación. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Sigamos con las preguntas de metaestados, lo superior. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué crees con respecto a esto? Miren, significados, creencias. Importancia, ¿qué tan importante es esto para ti? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo ante esta situación? ¿Qué viene a tu mente cuando me dices que te sientes enojado? ¿Qué emoción despierta de ti cuando has logrado tus propósitos? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando experimentas esta sensación? ¿Qué emoción sientes? Descríbemela. Es que me siento triste. A ver, dime, ¿qué es triste? Entonces estamos haciendo hablar a la persona y muchas veces al hablar yo voy escuchando lo que estoy diciendo, el poder de la palabra. Preguntas de objetivos bien formulados. ¿Dónde estás ahora? ¿Y hacia dónde quieres estar? ¿Qué estado estás viviendo? ¿Qué estado quisieras tener? ¿Qué vas a ver y oír cuando logres lo que quieres? ¿Qué pasos están involucrados en la obtención de tus objetivos? Miren, esto que me has descrito en esta historia que me has contado, ¿has utilizado todos tus sentidos, tus emociones? ¿Qué falta? ¿Cuándo, dónde, cómo, con quién vas a obtener esto? ¿En qué contexto es apropiado lograr esta meta? Si esta meta está lo suficientemente partida en pedacitos para alcanzarla o te estás poniendo una meta muy grande. ¿Puedes iniciar por tu propia cuenta o necesitas ayuda? ¿En quién te vas a convertir o en quién necesitas convertirte? ¿Puedes tú mismo iniciar las acciones que esperas? De la gente que conoces, ¿quién más ha logrado este resultado? ¿Qué te impide o qué te moverte hacia el resultado deseado o qué te detiene hacia ese resultado que estás buscando? ¿Cómo sabrás que te estás acercando a tu meta? ¿Cómo sabrás que ya la lograste? ¿Cuándo te vas a sentir satisfecho? Hay gente que hace, y el día que no hace entra en tristeza, en ansiedad. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no has hecho aún? Una persona que tenía yo trabajando
en proceso terminal, la pregunta fue eso. Él me dijo, ya me voy a morir y me hace falta tiempo para muchas cosas. ¿Qué no has hecho aún? ¿Qué tienes que hacer todavía? ¿Qué te gustaría hacer todavía? ¿En qué no has pensado o en qué no estás pensando aún? ¿Preguntas? ¿O los tengo así como muy aturdidos con tanta pregunta? Mucha pregunta que aprender, diría yo. Pero eso va a ser las referencias, ¿verdad? ¿Cómo cambiar creencias? ¿Y tú crees que esa es la única verdad? ¿Y qué pasaría si te dieras cuenta que eso es diferente? ¿Qué pensamientos o evidencias sostienen esta creencia? ¿Crees que tiene que ser necesariamente de esa manera? Es confrontar creencias. Como para sacar a las personas de su nicho, de su estado de confort. Para desfundar o desfundamentar y fundamentar juicios. ¿Cómo has comprobado lo que afirmas? Nadie puede hacerlo. ¿Qué te hace pensar eso? ¿En qué te basas? ¿Siempre? ¿Todas las veces pasa? ¿O todas las veces te pasa? Por ejemplo, que de plano que alguien se va a morir. ¿Por qué? Porque hay una mariposa negra aquí en la puerta. ¿Cómo has comprobado que cuando llega una mariposa negra se muere alguien? Es que siempre pasa eso. ¿Siempre te ha pasado? No, a mí nunca me ha pasado. Entonces ahí le estoy. Anastasia dice. Ahí le estoy desfundamentando los juicios. Para resaltar lo inimaginable. ¿Y de qué te estás perdiendo? Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Qué crees que jamás podría suceder? A ver, ¿cómo sería un escenario ideal nunca antes visto? Se te perdió tu bicicleta y estás llorando. ¿De qué te estás perdiendo por llorar por tu bicicleta? Por poner un ejemplo, para ir haciendo contexto a las preguntas. Para propiciar un balance declarativo. Para declarar cosas. ¿A qué le tienes que decir basta en este momento de tu vida? ¿O a quién le tienes que decir basta en este momento de tu vida? ¿Cómo te sentirías y cómo se sentiría esa persona si le dices te quiero? ¿Qué es lo que te impulsa a decir sí o qué es lo que te impulsa a decir no? ¿Cuándo vale la pena decir sí? ¿Cuándo vale la pena decir no? ¿Cómo te sentirías al perdonar? ¿Cuándo te atreverás a decir no sé? ¿O cuándo te atreverás a decir sí sé? ¿Cómo te sentirías si dieras gracias? ¿Cada cuánto te dices te quiero? ¿Qué declaraciones podrías hacer para generar un buen cambio en tu vida? Declaraciones, ¿qué puedo declarar para mí? O como se utilicen algunas creencias religiosas, decretar. Yo decreto. ¿Qué quieres decretar para tu vida? Veamos. A veces no se puede ir por... No sé si hay alguna pregunta hasta acá. O si algún comentario, alguna pregunta que les genere dudas. Bueno. No funciona mi conversación. Entonces hagamos preguntas divertidas. Si fueras tu peluquero o tu peluquera o quien te corte el pelo y te hubiera puesto al tanto de la situación que estás viviendo, ¿qué propondrías? A ver qué opinaría el más loco de tus amigos. ¿Cómo crees que resolvería este tema un niño de 10 años?
¿Te gusta hacer un deporte? Sí, voleibol. Si fuera el entrenador de tu equipo de voleibol, ¿qué harías para enfrentar esta situación? Yo sé que ahorita estás sufriendo, pero ¿cuál crees que podría ser la parte más divertida de esta situación? Yo me recuerdo que una vez llego a una funeraria y a dar un pésame y vengo y le digo a la señora cómo está, que no sé cuándo yo ya me había dado cuenta de algo divertido o algo absurdo que podría tener y le digo, ¿qué tal está? Ta. A ver, mírese a sí misma de pies a cabeza, dígame cuál es la parte más divertida de esta situación. Y soltó la carcajada y me dice, perdón por el comentario, gran bruta, me puse un zapato café y un zapato negro. La saqué de su momento de dolor en algún momento. Al ratito, pues ya estaba levantada buscando quién le iba a traer sus zapatos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una forma más ligera de manejar la situación. En lugar de decirle, mire, doña fulanita, ya se dio cuenta que trae un zapato negro y un zapato café, porque eso era juzgarla. A ver, ¿cómo podrías hacer más fácil esto que estás viviendo? Dramatiza la situación. Hay preguntas que no las podemos hacer en algún momento. Por ejemplo, ¿qué es lo más divertido para ti en este proyecto que se te murió fulano? Ahí no la puedes hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en alguna situación, pensemos en el trabajo. Se te termina tu trabajo. ¿Qué va a pasar? Me quedo sin trabajo. ¿Qué es lo más divertido para ti en ese momento que estás perdiendo tu trabajo? ¿O cómo te la pasas? ¿Cómo lo podrías hacer más divertido o cómo lo podrías hacer menos doloroso? Si tu meta fuera un sendero, un camino, ¿qué obstáculos crees que pueden surgir en ese camino? Pensando cuál es la meta. Mira, ¿cuál es tu meta? Pues mi meta es cuando ya salga de esta situación, tararara. Pensemos que esa meta es tu camino, es un camino. ¿Qué obstáculos vas a encontrar? Si este problema fuera presentado en una obra de teatro, ¿cuál sería tu papel como actor o como actriz? ¿Qué nombre le pondrías a la obra? Si pudieras poner tu meta en un cuento, en una metáfora, ¿cuál sería? 100 años de soledad. Ay, Dios, qué tristeza. No, eso no van a decir, ay, Dios, qué tristeza. Eso solo lo pienso. O alguien, confieso que he vivido. O alguien me dice, las lamentaciones de la Biblia. Ay, Dios, o etcétera. Como para irlos escuchando y ver de en base a lo que me están hablando, generar conversaciones. ¿Alguna pregunta? Yo utilizo mucho lo de las metáforas. Para cambiar tu marco de referencia. A ver, ¿cómo reimplementarías esta situación? Plantéamela de otra forma. ¿Cómo hubiera reaccionado la Madre Teresa? O si saben que es futbolista, ¿cómo hubiera reaccionado Maradona? O si era ese creyente en Fidel Castro, ¿cómo hubiera reaccionado Fidel Castro? O, no sé si se recuerdan aquel programa Alf. ¿Cómo hubiera reaccionado Alf? ¿Cómo hubiera reaccionado el director general de donde trabajas? ¿Qué te diría tu papá o tu abuelito o quien sea al respecto? A ver, nómbrame una persona que admires. Entonces me dicen, no sé quién, Alejandro Magno. ¿Qué te diría Alejandro Magno ante esta situación? Los estoy poniendo a imaginar. No sé si a ustedes les hablé del libro El darse cuenta la semana pasada. Muchas de las preguntas del darse cuenta están por acá. Para descubrir el patrón de conducta. ¿Qué estás haciendo hoy que no te permite lograrlo? ¿Qué sentirías si alguien más hiciera eso?
¿Cómo te sentirías si dejaras de hacer esto? ¿Qué te diría tu hijo de saber que haces esto? ¿Qué opciones tienes si no dijeras esto? ¿Con qué otras personas sueles hacer esto? ¿Qué le dirías al esposo de tu hija si le hiciera esto a ella? Por ejemplo, el caso de un divorcio o dependencia. Es que mi marido me pega y yo no lo puedo dejar. ¿Qué le dirías a tu hija si estuviera en tu misma situación? Que no te dejes, hija. ¿Por qué ella no se deja y tú sí te dejas? Porque todo lo que me están hablando, como dice aquella, los programas de juzgados, ¿verdad? Tiene derecho a permanecer en silencio porque todo lo que diga será usado en su contra. Todo lo que la gente me está hablando me sirve para seguir explorando e indagando la situación. Para fomentar motivación. ¿Cómo te sentirías de compartir con tu familia que cumpliste una meta? ¿Cómo te sentirías cuando todo tu equipo apoye el proyecto? Eso es por trabajo. ¿Cómo te sientes en la cima de tu montaña? ¿Cómo te sentirías si enfrentaras tus miedos? ¿Qué te haría ser más creativo? ¿Qué necesitas o qué retos necesitas para tu imaginación? ¿Qué has logrado que te ha hecho sentir satisfecho? Entonces, yo sé que estás ahorita por un momento difícil. Como que si estuvieras subiendo el volcán de agua, es una metáfora, en plena erupción. ¿Cómo te sentirías llegar hasta arriba o bajar desde ahí sin quemarte los pies? Es una metáfora. A ver, ¿cómo te sentirías al salir de ese problema que estás viviendo? Para revisar o cambiar tu diálogo interno. ¿Cómo te sentirías si en vez de decirte esto que me estás diciendo, te dijeras algo diferente? Imagínate a X persona diciéndote algo en esta situación. ¿Cómo te sentirías? Ubícate en el momento actual. ¿Qué te estás diciendo en ese instante? O ubícate en el momento cuando te dieron esa mala noticia. ¿Qué te estás diciendo en ese instante? Estoy generando nuevamente reflexión. ¿No se han cansado de tanta pregunta? Ya falta poco. Para subir tu nivel neurológico, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Qué obtendrás al lograr la meta que te propusiste? ¿Quién eres cuando has logrado esa meta? ¿Cómo te gustaría que te recordara? Esa pregunta es linda, miren. Y es una pregunta que en algún momento provoca mucha emocionalidad. ¿Qué harías para alcanzar tu mayor nivel de energía? ¿Qué necesitas? A ver, estás en esa cama. ¿Qué necesitas para levantarte? Para ampliar tu campo perceptual, tus percepciones, ¿qué más le ves de positivo a lo que estás haciendo? ¿Podrías describirlo de otra forma? A ver, ponte en otro lugar. ¿Cómo lo verías desde el lugar del otro? ¿Qué no has hecho aún acerca de esto? Si esto le sucediera a tu hijo, ¿qué le dirías? He repetido varias preguntas por si se han dado cuenta, pero es como dependiendo del contexto. Quiero investigar qué tanta subjetividad hay en las cosas. ¿Cómo verías esta situación si tú fueras otra persona? Por ejemplo, la persona está triste. ¿Qué pensarías de esta misma situación si estuvieras alegre? O si estuvieras enojado. Cambiarle sentimiento. ¿Qué crees que pensaría alguien que tú admiras en esta situación? ¿Cómo crees que tú te sentirías ante esta misma situación si esto hubiera ocurrido hace 15 años? ¿Qué pensaría tu hijo o tu sobrino adolescente acerca de esto? O tu nieto. Regresemos al patrón de conducta. ¿Qué estás haciendo hoy que no te permite lograrlo? ¿Qué sentirías si alguien más hiciera esto?
¿En qué otras situaciones actúas de esta manera? ¿Dónde aprendiste a actuar de esta manera? ¿Qué consecuencias te ha traído actuar de esa manera? A veces hay gente que se queja que todo el mundo la busca por interés, que todo el mundo lo busca para consejos. Entonces, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Cómo vas a cambiar? Para concientizar la relatividad de las cosas, ¿cómo podrás alivianar esta situación? ¿Qué pensarías de esto que te agobia si estuvieras próximo a morir? O ponte en el lugar del enfermo terminal. ¿Cómo te sentirías tú estando en esa cama? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si se realiza tal cosa? ¿Cuál fue tu mayor problema cuando eras adolescente? Tal. ¿Y qué piensas ahora de él? Ah, que era una insignificancia. ¿Lo podemos llevar a este momento, este problema que estás viviendo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo haces? ¿O qué es lo peor que podría pasar si no lo haces? Ahora vamos a entrar a ver emociones. ¿Qué preguntar cuando hay miedo? ¿Qué te asusta de esta situación? ¿Qué podría suceder? ¿Qué persona, situación o cosa valiosa para ti sientes o piensas que podría estar en riesgo? ¿En qué te basas para pensar que eso va a suceder? ¿Qué podrías hacer para evitar que eso que tanto temes ocurra? ¿Qué acciones podrías realizar para disminuir el impacto en el caso de que esto ocurra? ¿Y qué es lo peor que podría suceder? Con estas preguntas enfrentamos temores. Enfrentemos el enojo. ¿Qué es lo que te produce enojo? ¿Cuál fue el daño o perjuicio que sufriste? ¿Cuál fue el valor o la norma que fue transgredida? ¿Por qué ese valor es importante para ti y qué te aporta? ¿Y en qué te basas para decirlo? ¿Qué evidencias o qué afirmaciones sustentan tu enojo? ¿Qué necesitas que pase para reparar el daño que has sufrido? ¿Qué tendrías que suceder para que tú recuperes tu paz? ¿Qué acciones tendrías que realizar para responsablemente tú recuperar tu paz? Analicemos la culpa. Este es más fuerte. ¿Ante qué situación te sientes culpable? ¿Qué daño consideras que causaste? ¿Qué valor o qué norma consideras que transgrediste? ¿Por qué ese valor es importante para ti? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo afecta al otro? ¿Qué podrías hacer para reparar ese daño? ¿Existe algo que te impida hacerlo? Cuando hiciste eso que hiciste, ¿consideras que fue lo mejor? Y en este momento, ¿qué opinas al respecto? Fíjense que la culpa es la que más hay que atacar cuando hay pérdidas. ¿Qué tendría que suceder para que tú te perdones? ¿Y qué acciones tendrías que realizar para perdonarte? Tristeza. ¿Qué es lo que te produce tristeza? ¿Qué sientes que perdiste ante esa situación? ¿Qué posibilidades consideras que se te cerraron? ¿Qué representaba eso que perdiste para ti? ¿Existe alguna posibilidad de recuperarlo? Si esto fuera posible, ¿cómo podrías recuperarlo? ¿Qué tendrías que hacer o dejar de hacer para procesar esta tristeza y te llevaría a trascender ese estado? ¿Existe algo que te lo impida? ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo? Emociones. Ahora, reencuadremos. Mira, de lo que te hemos platicado, ¿qué aprendiste de esta situación que puedes aplicar para situaciones similares? ¿Qué posturas adoptarías tú en el lugar de otra persona?
¿En qué otro contexto te serviría hacer lo que hoy hiciste? ¿Qué es lo que tiene valor de lo que hiciste? ¿Cuál fue tu intención al hacerlo? ¿Dónde sí te funciona esto? ¿Dónde no te funciona? ¿Qué fue útil para ti? ¿Qué no fue útil para ti? Ya termino. ¿Qué te gustaría que la gente dijera en tu funeral? Si lo perdieras todo mañana, ¿a quién acudirías para sentirte mejor? ¿Qué 5 palabras utilizarías para describirte? Bombardeo de preguntas poderosas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? Preguntas, por favor, comentarios. No se me atormenten por tanta pregunta, no. Porque puede ser que con 2 preguntas se queden. Pero aquí la idea es aprender a preguntar. ¿Cómo te llamas, Estuardo? Esa es fácil preguntar. ¿Sabe qué significa Estuardo? No sé. Bueno, yo sí sé, pues, pero le diría, no sé. ¿Te gustaría investigar? Sí, le diría, no hay problema. ¿Te gustaría investigar? Sí. ¿Dónde lo puedes investigar? Ah, en Google. Métete a Google, pues. Pero es preguntar, preguntar, preguntar para que la gente se vaya respondiendo. Porque si yo vengo y te digo, a ver, ¿quién no sabe el significado de tu nombre, de su nombre? Luisa. Entonces yo vengo y en lugar de pensar, le digo, Luisa, por favor, métete a Google y averiguas qué significa Luisa. Entonces ya no lo hago pensar, le estoy dando órdenes, ya no la estoy acompañando. ¿Sí? Ahora, imagínate que Luisa significa la compañera ideal de Luis. Ay, qué aburrido. Dirías tú, pero por lo menos ya sabes. Entonces, ya sabes por qué te gusta, porque no te gusta tu nombre. Una vez una persona me dice, esa persona que arriba de 45 años que dice que ya no consigue trabajo. Mire, ¿qué has hecho? Ya lo he hecho todo. Todo. Sí, todo. ¿Qué no has hecho? Ya lo he hecho de todo. Entonces vengo y le pregunto, mira, ¿has visto la bolsa de empleos de Cámara de Industria y Cámara de Comercio? No. Ajá. ¿Tienes cuenta de LinkedIn? No. Ajá. ¿Tienes tu currículum en redes sociales? No. Ajá. Tampoco le decir, no que lo has dicho todo, porque ahí ya la estoy humillando. Entonces, ¿ves todo lo que te hace falta por hacer? Pero le estoy preguntando, para que la persona misma se vaya cuestionando. O ni siquiera hace falta que le diga, ves todo lo que te hace falta por hacer. Ya le dije 4 cosas que no ha hecho la persona. Y así podemos hacer otra serie de preguntas. Por favor, comentarios, dudas, inquietudes. Yo sé que el día de hoy era así de mucha pregunta, y era más para que ustedes se den cuenta cómo pueden acompañar. Como diría que el programa, pregunten. Yo, buenas noches. Solo tengo una observación. Cuéntame. Que es un poquito también difícil cómo adaptar el lenguaje, digamos, a estas preguntas para las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo. Sociocultural, no socioeconómico. O sociocultural, perdón. Sí, porque socioeconómico hay gente que tiene menos plata que nosotros y habla mejor que nosotros. Pero, cabal, tocaste un bien punto. Aquí yo se los puse preguntas desde el punto de vista didáctico. Pero tú vas a preguntar, por ejemplo, a un patojo, mira, ¿cuál es tu situación adversa? No. A ver, Grecia, ¿cuál es tu onda? ¿O cuál es tu rollo? Vamos a utilizar, cabal, el lenguaje de la persona. Y si estás hablando con alguien de Zacapa o Chiquimula, que suelta aquellas palabrotas, mira, por favor, a mí no me hables así porque botaste ese rapport. Tampoco vas a
a utilizar las palabras, pero si la persona te da confianza, yo por ejemplo cuando trabajo con adolescentes, hombres, yo sé que al adolescente hombre que dice patanadas, el que yo le pregunte en función de sus patanadas, hasta más feliz se pone. Pero si yo vengo y hablo todo circunspecto, el patojo no vuelve a llegar porque me van a decir, perdón, qué caquero este tipo para hablar. Mira, chico, ¿y por qué eres tan anodino? No lo entendió. ¿No? Entonces, ¿por qué eres tan sin sentido? ¿Cómo así? A ver qué significa para ti sentido. Y nos vamos así, bien, en Grecia con la pregunta, ¿verdad? Entender el idioma de la persona. Por ejemplo, estamos con alguien, cultura indígena. A ver, mira cómo se dice gracias en quiché. Yo no sé si en quiché, en cachiquelo, en qué, dicen bantioch. Entonces, vas a hacer una pregunta, ¿y por qué me preguntó eso? A ver, ¿cuántas veces has dicho bantioch en tu vida? Utilizaste una palabra de la persona. ¿Sí? Más preguntas, por favor. Eduardo, Sí, cuéntame. en ese ejemplo que ahorita estaba usted indicando sobre cómo podernos dirigir a las personas, es muy importante, porque yo que trabajo con adolescentes, a veces me corrigen mis mismas compañeras que me dicen no deberías de hablarles hacia las niñas, pero les digo yo, si les hablo correctamente con ciertas palabras, no lo van a hacer, no se van a sentir con confianza. Entonces, a veces vengo yo y me bajo un poquito y les digo, ya vieron que qué maestra soy yo, soy buena onda. Sí, soy buena onda con ustedes, ¿verdad? Como yo, nadie se compara. Y comienzo a hacerles ese tipo de gestos también con ellas y de palabras, y ellas ya se ríen, ella ya se siente como, de veras la señora es buena onda. Entonces ya la próxima oportunidad de clases ya me participan más. Sí, ¿verdad? es importante. Por ejemplo, yo el miércoles pasado y hoy sigo reflexionando. A Shirley no le gusta que la traten de tú o de vos y yo la sigo tratando de tú. Y digamos, cuando yo trabajo con alumnos y alumnas, yo meto el tú. Sí, yo también soy igual, pero yo desde un inicio les digo, las personas que no les gusta que las tutee, perdónenme, pero es mi forma de quebrar un poquito el hielo, porque yo quiero confianza en ustedes para que el curso sea bastante aceptable, que sea bonito, donde ustedes van a aprender. Ese es el preámbulo que hago yo desde que inicio el curso, ¿verdad? Correcto. Pero por ejemplo, a mí eso me lo dijo un alumno en colegio. Profe, usted cuando está en clase nos trata de tú, cuando estamos en el patio nos trata de vos y cuando está enojado nos trata de usted. Él mismo me dio la herramienta y cuando estaba en aquella fregadera los adolescentes, tiraba el usted y ya se enojó. ¿Ah? Sí, exacto. Nosotros vamos conociendo a la gente. Pero por ejemplo aquí, Pedro, estás por ahí. Aquí estoy. ¿Cuántos años tenés? Tengo 36 años. Puro patojo, miren ustedes. Ah, sí. ¿Y preferís que te trate de tú, de vos o de usted? De vos. De vos. Porque es un patojo millennial de 36 años. ¿Sí? Sí. Pero si me acerco con Sandra, Sandra tiene 21 años de experiencia y ahí quedémonos. Sandra, ¿te gusta que te trate de tú, de usted? O de vos. De vos no te voy a tratar porque eres mujer. ¿De tú o de usted? ¿De tú? De tú. Sí. Shirley me va a decir que de usted. Perdón, Shirley, que te he tratado mucho de tú y de vos. Pero espero que no te sientas mal. Ya metí el tú otra vez cuando hago esos comentarios. Pero es cuestión de cultura. Voy a México y trato a alguien de usted en México y el de mexicano se siente mal porque a ellos les gusta el tú. Y hay áreas donde vamos y nos tratan de mira vos usted, ¿no? Meten las tres cosas. Pero es lenguaje. Y si, por ejemplo, perdón que ponga mucho ejemplo con Shirley porque es de Costa Rica, yo tengo que saber qué palabras son buenas y qué palabras son malas en Costa Rica. Una vez me tocó ir a dar una plática
a mujeres y utilicé una palabra que aquí en Guatemala era muy normal y allá salieron insultadas. Por ponerles un ejemplo. Entonces, tenemos que entender, sentirnos, cómo nos sentamos también. Por ejemplo, yo tuve una vez un alumno que para él lo estábamos certificando para coach. Pero él era yoga. Entonces se sentaba en su silla con los pies así todos torcidos. Entonces yo le decía, baja los pies, es que soy yoga, sí, pero yo no soy yoga. ¿Cuánta gente te va a llegar que no es yoga? Hay gente que le encanta hacer dinámicas en el suelo. Pero primero hay que preguntarle a la persona, ¿te gusta sentarte en el suelo o no? A mí no me gusta. Entonces a mí denme en silla. Porque si me ponen a hacer una dinámica en el suelo, no la hago y punto. ¿Verdad? Entonces son de las cosas que nos tenemos que ir adaptando con las personas. Estoy, por ejemplo, acompañando a alguien en el funeral. No es el momento para platicar con la persona. O si quiero platicar con esa persona, la alejo del féretro. O si estoy con el enfermo terminal, tal vez voy a hacer preguntas que voy a hacer llorar a los pacientes, a la familia, lo saco de ahí. O hay momentos que algo así como cuando llega la enfermera y dice, sálganse porque le voy a cambiar el pañal. Algo así pasa cuando yo estoy atendiendo a una persona en intimidad. Sálganse que voy a hablar con esta persona. Algo así tendríamos que trabajar. ¿Qué más preguntas tienen? Como dirían en un curso que yo estuve, ¿quién tiene la siguiente pregunta? Estamos entonces. Bueno, la otra semana entramos con el tercer módulo. Ese módulo es sobre ética, moral, valores, y es importante también un poquito sobre multigeneraciones, qué piensan los millennials, la generación X, generación Y, etcétera, para ver qué está sucediendo. Lo que vivían en 1950 no se vive en el 2000 ni en el 2022. Sobre ese tema va a estar trabajando. Ahorita se me fue el nombre. No sé si María René anda por ahí. ¿Cómo se llama la licenciada que va a dar el curso? Está. Va a estar una antropóloga con ustedes en el tema. Ahorita se me fue el nombre, me atacó el alemán. Y en el cuarto y el quinto módulo voy a estar nuevamente con ustedes. ¿Sí? Cualquier cosa, siempre que saben que estoy a la orden, yo por ahí en algún momento me estoy conectando para saludarlos o para ver cómo va el transcurso de las clases. No sé si tienen algún... Vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar, pero nos volvemos a ver en un mes. Muy bien. Bueno, pues que tengan una feliz noche. Muchísimas Gracias, Stuart. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Una clase fantástica, gracias. A la orden.